Vamos a hacer ahora un pequeño break mientras montamos acá la mesa para hacer el panel de discusión con nuestros tres expositores y vamos a invitar también a la señorita Paula Viano Santana, que está con nosotros ya, periodista y es directora de comunicaciones de la Universidad de Magallanes, quien va a moderar este panel. Quienes tengan preguntas hechas con anterioridad, si nos levantan la mano para poder ir retirarlas y entregárselas aquí a Paula, por favor. Bien, buenas tardes. Aquí ya hay unas primeras preguntas. Bueno, yo había preparado algunas a propósito de información que anda circulando en las redes, de las normativas que existen acerca de esta temática. Y me gustaría partir haciéndole una pregunta. Bueno, quiero hacer preguntas dirigidas, pero luego si alguien tiene algo que agregar, sean bienvenidos. Pablo Benario fue entrevistado en junio del año 2014 a propósito de que Pequet Energy se adjudicaba, ¿cierto?, al parque eólico Cabo Negro. Entonces declaraba, comillas, nuestro plan es que la energía producida por el parque eólico de Cabo Negro se pueda integrar lo antes posible a la matriz de Magallanes, aprovechando toda su capacidad actual y evaluando su potencialidad de crecimiento en el futuro. Yo quisiera preguntarle a propósito de la experiencia que se ha vivido desde ese momento hasta ahora, ¿cuáles han sido o cuál ha sido el principal obstáculo que es preciso sortear para poder cumplir estos objetivos? ¿Y cuál ha sido la relación con Edelmac? Yo pienso que uno de los desafíos importantes era romper un paradigma, porque en realidad se pensaba que el parque funcionando con los 3 aerogeneradores no iba a tener tal cantidad de problemas técnicos que en definitiva no iba a tener serias dificultades para funcionar permanentemente inyectando sobre la red eléctrica en la parte de distribución. Esa yo diría que era una primera dificultad como de tipo técnica, que evidentemente se resolvía haciendo los estudios correspondientes y haciendo los análisis. El otro tema que era complicado, que del punto de vista de poder hacer esto, que al momento de esa entrevista en julio del 2014 eran las ganas de hacerlo, pero no sabíamos cuál era la tarifa ni cómo iba a funcionar esa tarifa en el caso nuestro, ¿ya? Entonces era solamente tener confianza que había un proceso de sistemas medianos que iba a terminar definiendo un cierto nivel tarifario y había que tener la voluntad de tomar la decisión de hacerlo y en el camino conocer cuál iba a ser el nivel tarifario. Por lo tanto, eso ya conlleva un riesgo, yo diría empresarial, al final asociado a la gente que en definitiva, más allá de los que tengamos ganas de que esto se concretara, era un desafío empresarial desde el punto de vista de que resulte más o menos razonable al final. Yo diría que la relación con Edelmac en general fue buena. Yo creo que Edelmac tuvo poco a poco comprendiendo que no había vuelta, en definitiva, tanto a nuestra decisión, pero también yo creo que ellos comprendieron que en el largo plazo no hay vuelta, que esto tiene que ir en esta línea, independiente incluso de la regulación, ¿eh? De poder aprovechar estos recursos que aquí se dan en forma notable. Entonces, era muy poco sustentable que esto no pudiera ser realidad en definitiva, ¿eh? Y nosotros apostamos a eso. Yo creo que no fue fácil para ellos tampoco, pero creo que en general la relación ha sido correcta, y hemos podido ir alcanzando acuerdos. Piensen ustedes que nosotros finalmente nos estamos conectando en una red de Edelmac donde hay clientes y por lo tanto necesitamos una coordinación bastante buena, una voluntad que así sea. Y yo creo que finalmente existió, porque si no hubiera estado tampoco lo hubiéramos podido hacer, en definitiva. Yo creo que hay que ser
bien claro en eso. Pero eso, fueron y siguen siendo todavía desafíos de esa naturaleza, y nosotros hoy día efectivamente queremos seguir impulsando esta iniciativa y estamos trabajando en ampliar el Parque Cabo Negro, efectivamente al máximo potencial que podamos llegar. Y estamos en los estudios correspondientes para ver cuánto se puede inyectar al sistema, y creemos que somos bien optimistas en eso. ¿Y por qué ha costado, para profundizar un poco, entrar más en detalle, comprender esto que menciona usted de que Edelmac ha ido poco a poco comprendiendo que no hay vuelta atrás? No, porque es lo que yo planteaba durante todos los años, cuando parte esta regulación, que justamente tiene por objetivo, entre sus objetivos, poder desarrollar otro tipo de tecnología, porque es importante al final que la regulación permita, ¿no es cierto?, que el suministro eléctrico sea de la mejor forma posible, con las mejores tecnologías posibles. Eso es positivo del punto de vista social. Ese es un desafío, y la regulación efectivamente se planteó un desafío en términos de lograr introducir unidades generadoras de mayor costo de inversión, pero de menor costo de operación, que son en definitiva tecnologías como esta, y no lo había podido hacer, ¿ya? Y no lo podía hacer porque efectivamente hay trabas en la regulación, existen trabas en la regulación para hacerlo, y probablemente para ellos que tienen, que efectivamente tienen una inversión mayor puesta aquí, ven riesgos mayores que con la entrada de estos nuevos actores. Entonces, poco a poco, en definitiva, al final tenían que comprender que esto se iba a producir sí o sí, y que había que enfrentarlo, y yo creo que ellos también terminaron por enfrentarlo, como correspondía, y también hubo, existía en este caso también una autoridad que vio este tema como positivo para la región y para la señal que se quería dar desde el punto de vista de poder incorporar esta fuente al sistema eléctrico. Nosotros llevamos harto tiempo tratando de hacer esto, y en muchos casos nos costó, digamos, no fue fácil. Era romper un concepto que existe, incluso regulatorio, que tiene un concepto implícito adentro de un monopolio natural. Eso es. Muchas gracias. ¿Existen posibilidades de que haya perfeccionamiento? Bueno, todo es perfectible, pero mejorar este marco regulatorio en pos de ir reparando esas cosas que se han ido descubriendo en el camino que no están funcionando. Una de ellas lo mencionaba el gerente de Pequet Energy, ¿cierto?, acerca de que no se había logrado poder incorporar estos equipamientos de alto costo para poder reducir después los costos de, digamos, de producción de toda esta área. Considerando además que se estima que al año 2023 recién podría haber cambios significativos en la demanda que justificaran cambios a la normativa. Se lo pregunto directamente a don Óscar Álamos. Bueno, en eso estamos trabajando. O sea, lo que pasa es que hay que entender un poco que, de hecho lo puse en la presentación, y un poco el rol que queremos nosotros tomar desde el Ministerio, porque el estudio queda a mano de la CNE. Como orgánicamente la CNE es el ente técnico que debe dar la respuesta eficiente a los problemas que tiene el sistema, pero nosotros somos la entidad política. ¿Cuál es el problema? Que si uno asume que el estudio tarifario va directamente a traspaso en tarifa, y que somos todos conscientes que nadie quiere que la tarifa le suban, entonces cuando empezamos a discutir, y yo también estuve presente en las discusiones porque la normativa exige, y cuando uno hace la empresa modelo, que se define el estudio, a esa empresa modelo tiene la presión de que sea mínimo costo. Hay cosas que no quedan plasmadas en la empresa modelo para no aumentar los costos, y eso por eso trae problemas al incumbente, o sea, el MAC en este caso, o el AICN en otro, porque finalmente se ceja un poco la visión de qué es lo que busca el estudio. Por eso yo ponía la amplitud de las visiones, porque si la visión es mínimo costo, todo se va a buscar o al menos la autoridad va a intentar bajar y hacer que todas las partidas que no tengan una justificación que deben ser incorporadas, sino que son visiones quizás que son más difíciles de cuantificar, con esta visión tan cerrada no se pueden incorporar. Un poco esas son las iniciativas que se están desarrollando con todo lo que son asociatividades de tarifas. La tarifa, por ejemplo,
un ejemplo práctico, la equidad tarifaria residencial justamente hace un desacople entre lo que se le paga a las distribuidoras y lo que se le cobra a la comunidad. Nosotros estamos buscando herramientas como ese tipo para poder que efectivamente el estudio tarifario sea que si bien podemos tener la discusión que la hemos tenido hecho con los operadores de si se considera una empresa eficiente única o primero se ve cuál es el desarrollo eficiente y después con cuántas empresas hace ese desarrollo eficiente. Lo que nos interesa es que la empresa modelo sea un reflejo del desarrollo eficiente, mirando englobando la mayor cantidad de visiones posible, ¿no? Para que no sea la variable costo la que nos limite a hacer otro tipo de... que la barrera, que dado que el estudio finalmente termina en el costo, que eso mismo sea la barrera para que se agreguen otras iniciativas. Pero en eso estamos trabajando. Estamos trabajando para usted. Así es. Profesor Roberto Cárdenas. El parque eólico, como ejemplo, digamos, fue declarado en el 2012 como, se dice, mecanismo de desarrollo limpio, según el protocolo de Kioto. ¿Qué tipo de valor a la hora de ver el rendimiento económico tiene este tipo de logros? O la intención y la traducción en hechos de ser, digamos, sustentable en términos ambientales. Tengo entendido que existía en el protocolo, estaban antes los bonos de carbono, pero no sé si eso continúa. Y creo que la persona que podría responderlo es Pablo. En términos económicos, ¿estamos hablando en un flujo neto de caja o en un término de que estamos eliminando la cantidad de CO2 de la atmósfera? O sea, lo pregunto más bien por el punto de vista empresarial. Digamos, mantener la salud económica de una empresa es el primer objetivo que hay que cumplir, ¿cierto? Ahora, ¿cómo colabora con eso este tipo de declaraciones, de definiciones que se hacen en términos de sustentabilidad ambiental en ese sentido? Yo creo que hoy día las empresas tienen en su objetivo, tienen un objetivo básico, ¿no es cierto?, de sustentabilidad económica, pero también persiguen y necesitan, yo creo que por los tiempos actuales, de estar en coordinación con las expectativas de la sociedad y de las preocupaciones de la sociedad. Entonces, en ese sentido, que una empresa, ¿no es cierto?, esté desarrollando, por ejemplo, fuentes de energía renovable, que en definitiva a lo mejor no contribuyen a temas ambientales locales, pero sí pueden estar contribuyendo a temas globales que cada vez más le preocupan a la humanidad, en definitiva. Yo pienso que igual va teniendo un valor, ¿ah? Un valor en la percepción de lo que hace esa empresa. Y yo creo que hoy día es súper relevante que las empresas sean capaces de estarse desarrollando en áreas en que también la sociedad lo valora, ¿ah? Ahora, desde el punto de vista práctico de los bonos de CO2, la verdad que ese impulso, por lo menos en el sector eléctrico nacional, tuvo muy poco impacto. Hubieron unos procesos exitosos al comienzo, con Hidroeléctrica Guardia Vieja, con unos proyectos en el Sistema Interconectado Central que lograron vender los bonos de CO2 al Banco Mundial, y el Banco Mundial en definitiva se quedó con esos bonos, pero en definitiva ese mercado decayó, fundamentalmente porque en las reuniones que vinieron posteriores, ¿no es cierto?, como la COP21, pero la que está hoy día en París, pero las anteriores, nunca llegaron a volver a poner ese tema en la mesa posterior al 2012. Entonces, prácticamente una buena parte del mercado global de bonos de CO2 se acabó, digamos, y desde el punto de vista de flujos para la empresa eléctrica, hoy día, yo creo que hoy por hoy prácticamente nadie lo está considerando, ¿ah? Quisiera contar ahí de que los flujos de caja realmente se producen. Comparto eso de que la percepción es importante, de que la empresa esté cooperando de alguna forma a hacer un ambiente más sustentable, pero desde el punto de vista de flujos netos de caja, principalmente es combustible que no se quema
Y cada vez que se agregan unidades o se agrega más generación eólica, hay unidades convencionales que se apagan. Y bueno, se hace un criterio técnico económico y se apagan aquellas, generalmente las que son más caras y las que se pueden apagar, porque hay algunas que se apagan como las de carbón y podría demorarse un día completo en volver a estar en el sistema, así que quizás no es conveniente apagarla aunque sea cara. Entonces, hay un modelo técnico-económico que se toma para ir apagando unidades. Y bueno, el combustible que se deja quemar es el flujo neto de caja. Más algunas otras consideraciones que podrían ser de mantenimiento, pero eso depende de cada empresa, eso no lo domino también. Gracias. Aquí hay un par de preguntas que surgen del público para el señor Oscar Álamos. ¿Se privilegiará cogeneración y sistemas de ciclo combinado en lugar de turbinas ineficientes? ¿Qué criterio o idea presenta o posee el Ministerio al respecto? A ver, nuevamente, el estudio de planificación lo que va a hacer es, con todas las tecnologías disponibles en el momento, con los costos de inversión y operación que tengan en ese momento, va a mirar hacia futuro y va a determinar cuál es la tecnología más eficiente para el desarrollo de los sistemas eléctricos, y eso traspasarlo a tarifa. La idea en general, salvo lo que podría, bueno, en particular para los medianos, como está hoy día, que puede ser crítica o no, no hace discriminación de tecnologías, o sea, a ninguna le cierra las puertas, solo ve que efectivamente hoy día como está, la tecnología que entre sea lo más costo eficiente para el sistema. O sea, respondiendo a la pregunta es, si van a entrar ciclos combinados o no, van a ser en función a si el sistema lo ve conveniente en función a las ópticas que se dirija el planificador en un proceso que intentamos que va a ser, o intentamos ver como participativo, pero siempre con esa mirada. O sea, no se le va a dar una opción, no se le va a dar como el atractivo de las tecnologías está dado por el beneficio que ve el sistema de esas tecnologías, no a priori por un nombre o un apellido de alguna de ellas. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en ese ejercicio, para salir de las energías renovables, pero por ejemplo, si yo quiero comparar el uso de turbinas en ciclo abierto versus una operación con un ciclo cerrado, si yo uso para hacer ese ejercicio el valor del gas, que sabemos que está subsidiado y que vale $3 por millón de BTU o menos, evidentemente que no me va a convenir desde el punto de vista de ganar unos puntos de eficiencia para ahorrar un gas que es tan barato. Pero si, por ejemplo, hago el ejercicio con el gas al costo real que le cuesta al país, ¿no es cierto?, extraerlo, evidentemente que si ese costo ya anda cerca de $9, ya va a empezar a convenir a lo mejor ver el incremento de costo de inversión versus el ahorro que voy a tener en operación por la mayor eficiencia. Entonces ahí está el punto de que cuando se hagan las comparaciones, tener cuidado con las distorsiones. Yo no estoy criticando porque es una decisión de otra naturaleza el que en esta región, ¿no es cierto?, el tema del subsidio del gas o a otros temas, ¿no es cierto?, más locales, pero lo que sí hay que tener cuidado en generar distorsiones para el desarrollo, porque ahí a lo mejor se pierde la oportunidad de usar una tecnología más eficiente. Y complementando también, hay que tener ojo porque así como se le hizo una crítica, digamos, a lo que es las tecnologías eólicas por su forma de operación, también hay que tener ojo porque hay que ser, o sea, como mismo se comentó al principio, hay que ver las realidades de los sistemas. Los sistemas medianos son pequeños. Yo en particular no conozco unidades de ciclo combinado que tengan magnitudes de 20, 15 megas. Y si que existen, no sé si comercialmente son atractivas en costo. O sea, efectivamente, alguien comentó aquí que se planifica en función al N-1, eso quiere decir que se da la unidad más grande y el sistema tiene que seguir funcionando. Si tú tienes unidades modulares muy grandes que pueden abastecer por sí sola casi la demanda, te obliga a tener una reserva equivalente guardada por si acaso esta falla. Entonces, por eso cuando yo decía el ejercicio de planificación no es simple, porque hay que tener consideraciones de operación, de contingencias, de costos, etc. Así que también hay que tener ojo. Las tecnologías van a competir buscando el desarrollo eficiente. La óptica de la eficiencia la vamos a conversar a través del proceso más participativo, pero siempre va a ser si es que es conveniente para el sistema. Para quien quiera responder, ¿cómo se calcula el máximo de penetración admisible en un sistema eléctrico existente?
¿Existe limitante contra la potencia instalada existente para el caso de Punta Arenas? La parte de la potencia instalada no la entendí muy bien. La pregunta es, ¿Cómo se calcula el máximo de penetración admisible en un sistema eléctrico existente? ¿Existe limitante contra la potencia instalada para el caso de Punta Arenas? bueno, tiene que cumplir con la normativa. La normativa dice que en caso de contingencia el sistema tiene que seguir funcionando, que no tiene que operar bajo la frecuencia. Entonces, si usamos el criterio N-1 y se cae una unidad, a pesar de que exista generación eólica, el sistema debería seguir funcionando. Pero si tengo demasiada penetración de energía eólica, perdí inercia y perdí la capacidad de suministrar energía extra, entonces posiblemente no lo pueda hacer. Ahora, si yo quisiera dar un valor, me quedaría con lo clásico, que es un 20%, que es aproximadamente energía eólica. Si se quiere llegar a un valor mayor, creo que sería algo irresponsable dar una cifra sin hacer un estudio. O sea, se tiene que hacer un estudio. Se tiene que tomar el caso particular, qué turbina se está usando, cuál es la capacidad de ramping up, de entregar más energía, cuáles son las inercias de las turbinas, qué tecnología es, porque no estamos usando en el país las mismas tecnologías que se están usando en Europa, por ejemplo, de generación. Tendríamos que ver si tienen las mismas capacidades y hacer un estudio, una simulación, y ponerse en varios casos. Otra cosa que ayuda a la penetración de energía eólica, por ejemplo, es la diversidad geográfica. Hay un problema que es de calidad de potencia que no se discutió en la presentación, pero es que la naturaleza fluctuante del viento produce oscilaciones y esas oscilaciones se transmiten de alguna forma hacia el sistema y pueden ocasionar oscilaciones en el voltaje o incluso en la frecuencia, si que no se regula bien. Si nosotros tenemos un solo punto, las oscilaciones son más altas que si tenemos turbinas eólicas instaladas en varios puntos de la ciudad, porque los vientos no están correlacionados. Entonces, si el viento en un sector está en una raya ascendente, probablemente no lo está en el otro lado. Entonces, la potencia neta que se entrega es más plana. Y terminando de responder la pregunta, es que no existe una cifra mágica. 20% podría parecer aceptable, pero aún así es necesario estudiarlo, hacer un estudio, hacer un modelo y sacar las conclusiones de ese modelo. Y relacionado con eso, dice, si las turbinas eólicas tipos son la solución general en el mundo y se aplica a parques de máquinas convencionales como es Edelmac, ¿hay un sacrificio en potencia disponible en máquinas convencionales o simplemente es un aumento del parque? A ver, si aumentamos la potencia instalada, lo que va a importar es la potencia que se demanda. Si la potencia demandada sigue siendo igual, vamos a tener que suplir esa potencia demandada con combinaciones, ya sea de potencia convencional o potencia eólica. Y eso va a depender de cómo esté operando el sistema, si tenemos o no tenemos viento. El aumentar la potencia instalada sin que aumente la demanda realmente no lo vería yo como un aumento de la potencia instalada, sería simplemente como formas alternativas de suplir la misma demanda. Si es que me pareció entender bien la pregunta. O sea, si yo coloco máquinas eólicas y no cambio la demanda, bueno, tengo formas alternativas y eso significa que, para eso es la energía eólica, que en algunas condiciones de operación yo voy a poder apagar las máquinas convencionales y lo que ahorro, o bajar el suministro de las máquinas convencionales, y lo que ahorro por gas o por mantenimiento, por mantener las máquinas mucho tiempo apagadas, ese es realmente el beneficio. Aparte de los otros beneficios de no entregar CO2 a la atmósfera y no calentar la atmósfera. Un tema bien importante para poder usar o poder lograr una penetración eólica relevante, efectivamente depende de las características de las máquinas existentes y fundamentalmente lo que se refiere a sus mínimos técnicos de operación. Por ejemplo, en el sistema de Punta Arenas se da que la demanda máxima puede ser cercana o superior levemente a los 40 megas,
pero en las madrugadas es posible que la demanda sea de 20 o 18 megas. Entonces, si eso lo vamos a abastecer, no lo podríamos estar abasteciendo en la mañana con una sola máquina, sino que probablemente, porque si esa máquina falla, ¿no es cierto?, la eólica no va a poder aportar y el sistema va a tener un blackout. Entonces, probablemente van a tener que haber 2 máquinas operando, pero esas máquinas van a tener, la colocación eólica que haya en la madrugada va a depender del mínimo técnico que tengan esas máquinas. Si efectivamente las máquinas tienen un mínimo técnico bajo, yo voy a poder estar inyectando más energía eólica, y en caso que haya un déficit de energía eólica va a ser suplido por las máquinas que están operando a mínimo técnico. Si las máquinas no tienen esa flexibilidad, que eso es una discusión hoy día en los sistemas eléctricos, evidentemente que van a limitar las capacidades de introducción de generación eólica, además de las capacidades propias que tienen que tener esas máquinas, como se decía, de la velocidad de toma de carga que puedan tener. Pero el tema de los mínimos técnicos es súper relevante para efectos de que haya una flexibilidad en términos de poder aprovechar el recurso eólico. Si no existe esos mínimos técnicos razonables, ¿no es cierto?, y no se pueden alcanzar por limitaciones técnicas que pudieran existir, evidentemente que van a dificultar la entrada de las energías renovables. Señora Lamos, ¿se proyecta en el mediano y largo plazo la existencia de un equivalente al Centro Económico de Despacho de Carga en el sistema mediano de Punta Arenas? En ese escenario, ¿qué ocurriría si la competencia deja fuera la oferta de una empresa con amplia capacidad instalada, pero ineficiente y con costo de generación alto? A ver, en el nuevo reglamento primero ya define un coordinador. Y un coordinador donde no solamente, como comentaba Pablo, está cómo repartir la remuneración, sino que también la forma de coordinar tanto el despacho como la programación de la operación de los sistemas. Mira, mi impresión, también es cierto que el proyecto de ley de transmisión hace un alcance en el rol que podría tener este nuevo coordinador de los sistemas eléctricos del país y mira, por primera vez él dice que el coordinador deberá hacer la programación diaria y semanal. Habla de la programación. Tenemos que ver cómo va el desarrollo de eso en las cámaras, porque si bien se abre una oportunidad, mi impresión es que el feeling de cómo operan los sistemas siempre van a estar en regiones. Aquí le podríamos estar dando el poder de que el CDEC allá en Santiago gestione los recursos de aquí de la región. O sea, creo que eso no va con la idea de descentralización que se está planteando. Y por otro lado, creo que la oportunidad que da el comité regulador, si se definen reglas claras, que vamos a ver cómo empiezan a implementarse estos comités, también podrían reducir la carga en términos económicos. O sea, los CDEC, yo comentaba en el café, el CDEC en sí, el operador, es efectivamente independiente. O sea, significa que aparte de las cargas de costos fijos que tenga cada una de las empresas, tener que pagarle a un operador con ingenieros preparados para eso, cuando efectivamente hoy día es una de las condiciones que deben cumplir ambas empresas. O sea, ambas empresas que operen van a tener sus respectivos encargados de las operaciones. Entonces, podría terminar siendo aumentar en costos, o para el otro lado, tomar una decisión de centralismo, que los impactos o las implicancias en el sistema no sean mayores, porque también lo comentábamos, la diferencia entre este sistema y los sistemas interconectados, que los sistemas interconectados, al ser marginalistas, efectivamente hay un constante monitoreo de que no se interfiera el marginal. En el sistemas como este, que son regulados, hay una competencia entre las mismas empresas, porque la tarifa es fija. Entonces, el incentivo de que uno si hay dos empresas, por ejemplo, en este caso en particular, el MAC y Pequet, si el MAC intenta de alguna u otra forma sacar a Pequet forzosamente porque sí, la bolsa que considera la operación del MAC, que considera la operación de Pequet, que tiene costos variables bajos, la bolsa se va a mantener y va a implicar que la energía que generabas con costo cero de Pequet ahora va a tener que generar con tu propio equipo. Entonces no hay ningún incentivo, dado que la bolsa es fija.
Entonces yo no lo veo mucho. Sí, la implicancia de esto de que el SEDEC, de cierta forma, esté al tanto de la planificación, sí podría dar un acto así como de supervigilancia de lo que se está haciendo, pero mi impresión es que la operación siempre va a estar aquí en la región y correspondería, lo más obvio es que sea del distribuidor, o sea, de que tenga la propiedad de la empresa distribuidora. Sí. Por otros temas, yo comparto el concepto de que en general la operación tiene que estar lo más cerca de la coordinación de la operación. Lo lógico es que esté lo más cerca de donde ocurre esa operación. Entonces, en realidad es una figura bien particular pensar de que desde Santiago efectivamente se va a poder estar regulando y coordinando la operación del sistema de Punta Arenas, yo creo, y de otros sistemas, no solo el de Punta Arenas, el de Porvenir, no sé, todos los que correspondan, y la de Pascua, donde si hay más de algún operador o no sé. Entonces, yo creo que a lo mejor esa idea fue muy lejos, pero hay un periodo de indicaciones que puede corregirse, digamos. Y por último, una pregunta para los tres. ¿Qué valor le dan y qué incidencia real creen ustedes que puede tener finalmente en lo que suceda? Estos procesos de definición de la matriz energética y de la política energética de Chile, nosotros hemos vivido la experiencia aquí también a nivel regional, esta es la primera región que llegó, que ha cumplido con esas etapas, y además de manera participativa. Yo lo mencioné un poco y me tocó vivirlo en la Universidad de Santa María cuando estuvo el lanzamiento de la consulta. Yo definitivamente lo encuentro inédito en Chile y efectivamente una iniciativa que yo creo que está acorde a los tiempos porque hoy día, o sea, ya se acabó la posibilidad de que la política energética la definan un grupo de técnicos, ¿no es cierto?, iluminados que sean capaces de encontrar solo el óptimo económico o lo que es más, o lo que ellos crean que es lo más conveniente, tal como se mostraba en la otra exposición, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de elementos que afectan a la sociedad, en definitiva, cuando se toman decisiones de determinado desarrollo de inversiones y por lo tanto tiene que ser participativo. Yo creo que no. Yo creo que ya con este esfuerzo que hizo el Ministerio ya no hay ninguna posibilidad de un rumbo distinto en esa línea. Yo creo que el correcto para tratar de lograr, ¿no es cierto?, destrabar las inversiones en el sector energía, que en definitiva lo necesitamos para ser más competitivos. La verdad que yo yo trabajo en la edición técnica, mi edición es técnica, pero les voy a hablar un poquito más, no solamente de las políticas participativas, sino que vean cómo la institucionalidad ha cambiado. Si uno teníamos este mismo seminario hace 10 años, no íbamos a encontrar que en la cartera de energía que existía la superintendencia de electricidad y combustibles, cuyo rol no era de una visión, sino que era de la norma se establecía y ellos tenían que velar por que se cumpliera. Y estaba la Comisión Nacional de Energía, que era un ente netamente técnico que veía conceptos ingenieriles, digamos, y legales, que un poco yo lo mostré en la presentación. El Ministerio de Energía no existía. El Ministerio, si uno ve energía, era energía, economía, minería y turismo y no sé cuántas otras cosas más, hasta el 2010. Después se crea el Ministerio de Energía que viene justamente a llenar el vacío de lo que es definición de políticas públicas relacionadas a lo del sector. Seguimos la evolución y no solamente está la política energética, si uno ve la estructura del ministerio, a partir de esta nueva administración se crearon dentro del ministerio la división de participación y diálogo social, que está Selva Bravo, que es la representante de la región, donde tiene una llegada mucho más, o sea, es un contacto permanente de la región con lo que es toda la iniciativa de definición de políticas públicas que se están tratando en el ministerio. Y por otro lado, no sé si ustedes saben, pero también está la unidad de gestión de proyectos, que también busca justamente conciliar. Si nosotros técnicamente decimos que todo lo que es energía es una intersección de oferta y demanda, bueno, veamos con la oferta y con la demanda cómo llegamos a un desarrollo eficiente. Entonces, no solamente en la política, yo creo que hay una institucionalidad
que está dándole fuerza a esto que ahora llega a la comunidad para el desarrollo de documentos, pero creo que viene mirando para el lado también. Es lo mismo que estoy comentando en energía, está con medio ambiente. O sea, hasta hace poco el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente no existía. Ahora hay una superintendencia de medio ambiente, está el Ministerio de Medio Ambiente súper empoderado. Entonces creo que es una nueva mirada al sector que va más allá de los técnicos que conversamos y hay una interrelación con la comunidad y con los distintos actores que están influenciados por lo que es el desarrollo energético, para bien y para mal. O sea, obviamente que la gente que se siente damnificada por ciertas cosas, bueno, también tienen voz, también deben ser escuchadas y deben ser definidas las políticas públicas en función, buscando el bien común, digamos, que eso es nuestra labor. Mi comentario sería que... ¿Aló? Sí. Sí, yo también creo en un cierto modelo participativo y también soy pro energías renovables. Hay aplicaciones pequeñas, sí, en que se logran altos valores de penetración con sistemas wind diesel, pero todo esto debería tener una segunda iteración porque nosotros tecnológicamente podemos lograr altas penetraciones de energía eólica, energía fotovoltaica, pero tiene un costo. O sea, tendríamos que ver los costos y ver hacia cómo convergemos a esas soluciones. El desarrollo que se hizo en Europa fue en parte debido a subsidios y creo que nosotros no tenemos esa política, así que debería costar más llegar a metas altas de penetración de energía renovable. Gracias. Los consejos de sociedad civil, que son un buen termómetro del tema participativo en Chile, nominan entre los poquísimos ministerios que se destacan por participación ciudadana el Ministerio de Energía. Así que ese es el valor de la participación y por eso entonces agradecemos su presencia y por mi parte también les cuento que esto todo fue transmitido a través de umactv.cl. Es otra manera también de participar a través de las tecnologías. Gracias.